Muy bien, ya estamos con la señal abierta. Muy buenas tardes en esta ocasión a todos los queridos hermanos, público, amigos en general. Tengan todos ustedes mi más cordial y fraternal bienvenida. En esta ocasión hemos hecho este cambio de horario por la razón que ustedes ya saben, estuvo anunciada. De todas maneras, vamos a tener aquí a dos invitados de nuestro proyecto, La Nación Templaria. En primer lugar, deseo agradecer a todos los hermanos que hacen posible la transmisión sábado a sábado de este espacio, a mis hermanos de la Gran Secretaría, a mis hermanos del capítulo magistral, a mis hermanos del capítulo magistral virtual también. Muchas gracias, queridos hermanos. A todos los hermanos que de una u otra manera están intercambiando con nosotros a nivel cultural incluso, con el que mutuamente nos estamos nutriendo semana a semana. En esta ocasión, como les decía, público en general, queridos hermanos, hemos cambiado de horario en vista de facilitar la entrada aquí a este espacio a nuestro querido hermano Antoine Nola, que es el presidente de la Nación Templaria en este momento, tema al que le vamos a dedicar el día de hoy, juntamente con el querido hermano Juan José Rodríguez, que se encuentra en Norteamérica y que también pertenece a la Nación Templaria, y nos van a acompañar para conversar un poco acerca de este magnífico y maravilloso proyecto, los avances que tiene, y etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos a poner al día en este tema, así que bienvenidos todos, muchas gracias. Vamos a dar paso a la sala y estamos aquí ya, estamos con los queridos fraters Juan José Rodríguez y Antoine. Queridos hermanos, están en su sala y están en su casa. Bienvenidos, y este es su espacio, queridos hermanos. Adelante, muy buenos días acá. Buenas tardes desde Barcelona y muchas gracias. Y es un placer y un honor poder estar presente en este tan gran programa. No es la primera vez que lo veo, lo voy siguiendo casi semanalmente, y simplemente felicitaros por vuestro trabajo y por vuestra dedicación al temple. Gracias, querido hermano. Buenas tardes, hermano. Desde El Paso, Texas. Actualmente estoy en Texas, pronto estaré fuera de aquí, pero también es la primera vez que estoy en tu programa. Soy compañero del hermano Antoine desde hace muchos años. Estuve 15 años en España y desde entonces soy templario ya desde hace muchos años. Pertenezco a la orden y gracias a Dios a la Nación Templaria también. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Para mí es el honor tenerles a ustedes aquí en este espacio. Como les dije, esta es su casa. Convérseme un poquito, querido hermano Antoine. Tú eres el presidente de este maravilloso proyecto de la Nación Templaria. Coméntanos un poquito acerca de ello. Pues hace como 2 años, desde la Asamblea Internacional Templaria, se nos propuso en una reunión de que por qué no creábamos lo que es la Nación Templaria. Que es decir, todo el mundo pues, es una nación sin Estado. Me refiero a decir que pertenece. ¿Quién puede pertenecer a la Nación Templaria? Toda aquella persona que se sienta templario, que sienta en su corazón al temple. Simplemente se puede ser a nivel personal, en estos momentos, individualmente, o lo que se ha creado, que es lo que es el convento de las órdenes, que en estos momentos, dentro de la Nación Templaria, personalmente hay unas 700 personas en estos momentos. Y a nivel de órdenes hay 21 órdenes que pertenecen a la organización templaria. ¿Qué se intenta hacer con ello? La unión de los templarios. Pensad que en Europa hay más de 450 órdenes templarias. Así es. Entonces, lo que nosotros siempre estamos intentando crear es la unión de todos los templarios en todo el mundo, y que todas esas personas se sientan partícipes de ser la Nación Templaria. Hemos conseguido ya tener un primer sitio físico, que ya hablaremos, pero realmente lo que intenta la Nación Templaria es la unificación de toda aquella persona que se sienta templaria. Esta es mi visión, lo que hemos tenido. Hay un consejo directivo, hay un convento de órdenes, y a partir de aquí se está trabajando. Pensad que hace muy poco que se esté trabajando en la idea, que se esté desarrollando, llevamos 2 años con ella. Pero es a partir de ahora que realmente es que todo eso queda plasmado en un trabajo. Así es, excelente, excelente. Querido hermano Juan José, cuéntanos un poco cómo fue tu arribo al mundo templario. Bueno, yo en América me eduqué como jesuita, fui seminarista jesuita, y luego cuando me vine a Estados Unidos entré a los Marines
a que no lo creas, son de un extremo al otro. Fui de cuerpos especiales de los marines, soy teniente de los marines, estuve en guerra, pasé por ciertas cosas, soy cuarta generación militar en mi familia, mi hijo más pequeño es quinta generación militar. Entonces, cuando llegué a España, mi padre me hablaba mucho de los templarios, y cuando llegué a España, pues me acerqué a donde pude para encontrar las órdenes templarias que había, y escogí la Soberana Orden Militar de los Caballeros Templarios españoles, y fue donde empecé. Ya dentro de la orden conocí al hermano Antoine, y desde entonces ya te puedo decir que hace 10 años, yo creo que hace casi 10 años, ¿verdad, hermano? Yo creo que hace 10 años que nos conocemos, y me di a la tarea, como mi trabajo siempre ha sido de viajar, hago consultoría internacional, y entonces he visitado muchísimos lugares templarios, porque cuando he andado por ahí, pues siempre, ¿no? El castillo de Ponferrada, las encomiendas que había, me ha gustado mucho, no solo leer la historia, sino estar ahí, pisar un poco y entender lo que pasaba. Entonces creo yo que en esas andanzas, pues también encontré mucha historia, historia que no todo el tiempo está en los libros, pero que es muy importante, y creo que mi amor por el temple, pues desde muy pequeño ya lo tenía. Entonces, estoy en lo que yo siento que es desde que lo conozco y estoy aquí. Soy parte, mi corazón es templario, y me siento parte del temple como desde siempre. Excelente. Pero mira tú, empezaste tu formación con los jesuitas y terminaste en Estados Unidos con los Marines. Acuérdate que nuestros hermanos mayores eran monjes y guerreros, ¿no? Entonces esa combinación no es para nada casualidad. Excelente experiencia. Y bueno, tengo que decir al público que nos está viendo este momento, yo tengo el honor de participar en el consejo directivo de la Nación Templaria, en la que nuestro querido hermano Antoine es el presidente, y compartimos el espacio también con Juan José Rodríguez. Él también es miembro del consejo, el cual me honra mucho participar en este proyecto, y sobre todo en esta fraternidad que nosotros estamos lanzando al mundo, porque, como dijo Antoine, también es necesario entender este concepto, ¿no? Somos una nación, ahora todos los templarios, sin Estado. Entonces ese concepto sociopolítico es muy interesante en cuanto al tremendo trabajo, la tremenda labor que estamos haciendo todos, poniendo nuestro granito de arena, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos que construir paredes, por otro lado tenemos que derribar muros en cuanto a lo que es la falta de entendimiento, tal vez del prejuicio de mucha gente que todavía existe en este siglo XXI, pero la labor en general es muy, muy fuerte, y es excelente en la medida que todo el mundo ahora, de una u otra manera, están hablando de los templarios, ¿sí? Entonces, quiénes son los templarios, entender exactamente su esencia, es parte de la responsabilidad de este proyecto que lo estamos compartiendo. Querido hermano Antoine, dime, querido hermano Juan José, sigue. Una palabra más, nada más. Claro. Una de las cosas que más me ayudó para entender los templarios fueron los libros del hermano Antoine, porque yo empecé a leer sus libros, y venga, o sea, creo que mi entendimiento se abrió cuando empecé a leer los libros del hermano. Entonces, ha sido para mí una gran ayuda, y sobre todo una bendición tenerlo cerca, y tener sus libros también, ¿ok? Claro que sí, y aprovechemos el espacio también para que nuestro querido hermano Antoine nos hable un poquito brevemente de esos libros. Querido hermano Antoine, ¿cuáles han sido los libros de mayor? Obviamente todos son una experiencia única, y son parte del legado del espíritu que tú dejas en los escritos, ¿no es cierto? Pero cuéntanos un poquito la experiencia de tus libros, de tus títulos. Ser templario es una filosofía de vida, ¿no? Entonces, yo más que escritor soy investigador, me considero investigador, porque ya en el año 91, haciendo el Camino de Santiago, llegué a Ponferrada y empecé a notar una serie de historias de conocimiento. Algo se me despertó en mí, y bueno, pude en aquellos momentos tomarme 2 años sabáticos, me fui a vivir a Ponferrada y allí empecé a escribir mi primer libro. ¿Por qué? Porque llegué allí, no había nada sobre los templarios, no había ninguna investigación ni nada, y empecé a introducirme dentro de ese mundo.
a empezar a descubrir y demás. Y bueno, todo es lo que descubro, todo lo que investigo, lo que hago, pues lo plasmo en un libro. Y a partir de ahí fue cuando empecé yo a escribir. Ahora llevo 6, que ahora saldrá el 7º. Pero no es que digamos que sea un libro para ser bestsellers. Mis libros son para los que los tenga que leer, porque son los libros los que escogen a la persona. Porque considero que lo único que pretendo yo con mis libros es despertar conciencias, de que vaya mucho más allá del libro. Simplemente de que te dé un poco de luz y que descubras algo en tu interior. Nada más pretendo con eso. Y claro, y plasmar sobre todo lo que son las investigaciones, ¿no? Porque está todo por descubrir. Cada vez que descubrís alguna cosa, resulta que hay algo detrás, y hay algo más detrás. Podemos hablar de María Magdalena, podemos hablar del Grial, podemos hablar de la Alianza, todo está ligado. Y bueno, como hace muchos años que he dejado de creer en la casualidad, que existe la causalidad, todo te va llevando, ¿no? Pues simplemente en mis libros es eso. Hay una persona que lo lee y otra y entiende completamente cosas diferentes, pero algo se ha despertado en ellos. Pues eso es lo que interesa. Son ensayos históricos para despertar conciencias, nada más. Considero que eso se me basa en mis libros. Excelente. Pero también yo creo que lo que has investigado pasa lo mismo que como cuando haces el Camino de Santiago. Yo leí mucho sobre el Camino de Santiago, vi muchas cosas, incluso vi películas, pero cuando estás ahí, cuando llegas al castillo de Ponferrada, cuando vas en el Camino de Santiago, es otra cosa. O sea, una cosa es investigar, leer y lo demás, y otra cosa es cuando ya estás ahí, como ahora estamos haciendo la Nación Templaria. Una cosa es soñar, tener las ideas, otra cosa es cuando dices, ya está aquí, ya lo veo, ya lo puedo tocar. Yo pienso que es que es lo mismo que cuando estás en el Camino de Santiago, cuando vas caminando, es otra cosa ya, o sea, ya lo estás viviendo, como estamos viviendo ahora el templarismo con la Nación Templaria. Por eso he dicho que el ser temple es una filosofía de vida. Es ir despertando cosas. Puede ser el camino, puede ser un libro, puede ser este programa, pueden ser muchas cosas, pero el ser templario. Lo que pasa es que, bueno, hay un trabajo individual, ¿no? La Nación Templaria lo que hace es unificar. Tenemos unificación de criterios, unificación de divulgación de ciertas cosas que vas descubriendo, porque todo el mundo aporta cosas. Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado que en estos momentos, en el poco tiempo que lleva la Nación Templaria, que ya hubiéramos llegado donde hemos llegado. Gracias a que hay personas auténticas, gracias a que hay personas que son muy entregadas y que nos hemos reencontrado, simplemente. Y claro, unir fuerzas es lo más potente que hay en esta vida. Eso también es lo que da más miedo, pero es lo más potente en esta vida. Entonces, eso es la Nación Templaria. La base de la Nación Templaria no es unos escritos, unos documentos, sino las personas que lo están formando, considero. Esa es la gran fuerza que tiene la Nación Templaria. Exactamente, excelente, querido hermano. Pero, y aprovechando también aquí, esta es una petición mía, háblanos de los títulos. Quisiera que nos comentes los títulos de tus libros. Bueno, el primero fue, como ya lo he dicho, cuando estuve 2 años allí, pues escribí Los Templarios en el Bierzo, en aquella zona. Un catalán tuvo que ir ahí a escribir sobre ellos, que hacer un libro. A mí me hacía mucha ilusión cuando veías a la gente en el castillo de Ponferrada con mi libro, mirando las torres, investigando los sitios que había. Ese fue el primero. Luego hubo el siguiente libro que era Leyendas Templarias, que son las leyendas templarias es donde hoy en día los templarios todavía se aparecen en forma de espectro o de fantasma. No hay castillo templario que esté vacío. Siempre hay algo allí. Entonces, todas las experiencias, unas personales y otras de leyendas, plasmé en este libro la presencia de los templarios hoy en día, como espectros o como fantasmas, ¿no? Y la cantidad de gente que ha tenido experiencias. Muchas no, pero otras te explican, pues a mí me pasó esto, a mí me pasó esto en este castillo. Este fue el segundo libro. El tercer libro fue Los Templarios en el Camino de Santiago, donde los sitios donde los templarios estaban en el Camino de Santiago y por qué estaban allí. Hay mucho desconocimiento porque hay mucha gente que dice que en España que pasaron por allí que hubiera solo 4 sitios. No, en el Camino de Santiago había sitios, todas encomiendas templarias y todas eran para algo, desde Unate hasta Finisterre. Entonces, pues eso es lo que plasma es de mi libro mío, ¿no? Y luego ya lo último, que es María Magdalena. Escribí uno sobre el Grial, sobre la búsqueda del Grial, con hipótesis mías, ¿verdad? Que son los templarios del Grial, y que bueno, que este tiene que continuar porque todavía no lo he encontrado. Sé dónde puede estar, pero aún no está ahí.
Y el último, que es María Magdalena, Cátaros y Templarios. Es ya más de filosofía templaria. ¿Y desde dónde viene la filosofía? ¿De dónde vienen las enseñanzas templarias? Y sobre todo las enseñanzas esotéricas. Ya es más a nivel tipo más intelectual, más íntimo. Ya no es la búsqueda del grial, ya no es la búsqueda de los fantasmas, ya no es la búsqueda de hacer el camino, sino la búsqueda realmente del templario, de por qué eres templario. Eso sería, en resumen, mis 6 libros de momento. Excelente, excelente, querido hermano. También está pendiente otra reunión con Juan José, ¿no? Porque Juan José también tiene una experiencia magnífica que yo quisiera compartirla aquí. Si bien es cierto, acordamos no vamos a tratar ese tema aquí, pero yo ya le dejo anunciado porque en este espacio estás invitado para otro programa, querido hermano Juan José, para hablar ya de estos temas científicos también, que son muy interesantes, paralelos y complementarios, obviamente, a la filosofía templaria. Y lo vamos a dejar eso ahí. Bien, queridos hermanos, y en cuanto a la nación templaria, coméntanos, querido hermano Antoine Nola, la semilla viene desde la AIT. Cuéntanos de la AIT un poco. La AIT nació en el 2012. ¿Vale? Un grupo de personas que intentaron por todos los medios pues, simplemente unificar criterios, documentos y demás a nivel de temple. Y desde entonces pues, ha habido cantidad de personas que se han ido ingresando, se han hecho seminarios, se han hecho exposiciones, se han hecho conferencias, es decir, sobre todo intentando divulgar lo que es la filosofía del temple, la filosofía templaria. Eso fue la IT. Pero claro, la IT se quedó corta. Se quedó en el sentido de decir, bueno, ya hemos hecho seminarios y vino la pandemia. Y dije, bueno, todo lo que hemos hecho, ¿para qué ha servido? Para divulgar, para despertar conciencias. Muy bien. Pero podemos ir más allá. Entonces, hablamos con ciertas personas, Juan José, contigo y demás, y creamos un poco lo que es la base de lo que es la nación templaria, porque ya venía de ahí. Llevábamos 2 años trabajando, porque claro, eso de crear una nación, así no puede hacerlo cualquiera. ¿Vale? Buscamos convenios a nivel de la ONU, estuvimos hablando con el Vaticano, etcétera, etcétera, para ver qué problemas podíamos tener, si podíamos ser reconocidos, si no podíamos ser reconocidos y demás. Y nos dimos cuenta de que dentro de lo que es la ONU existe un grupo de personas que se dedican a divulgar y demás y a preparar a naciones que no tienen Estado. Y entonces dijimos, mira, por aquí podemos entrar. Y llevamos 2 años trabajando en ello y al final decidimos que sí, que teníamos base legal, que podíamos hacerlo y hemos creado lo que es la nación templaria. Es decir, que no es una cuestión de a nivel virtual, sino que ahora ya, hoy en día, tenemos un terreno físico. Cualquier templario de la nación templaria puede ir, por ejemplo, a Manjarín y estarse los días que quiera. Meditar, estar, pasear y hacer. Será bienvenido y será bien reconocido. ¿Vale? Estamos creando unos pasaportes para que la gente se pueda reconocer realmente y a partir de aquí, pues cualquier templario de todo el mundo podrá ir a sitios concretos en diferentes países que pertenecen un terreno, pertenecerá a un terreno físico, pertenecerá a la nación templaria. De ahí viene, más o menos. Ya te digo, la IT se quedó corta. Divulgación, seminarios, exposiciones, que seguiremos haciendo. Pero, y teníamos que ir mucho más. Y creíamos que ahora es el momento. Ahora es la hora. Si no es la hora de los templarios ahora, ¿cuándo lo será? Creo que es ahora. Creo que es ahora. Así es. No sé lo que pensará Juan José. Juan José es... ¿Sí? Yo creo que el hermano Antoine habló de la casualidad, que en realidad no hay casualidades, ¿ok? Pero en el año 2012 se celebró los 800 años de la batalla de Navas de Tolosa. Es un punto muy importante porque no sé si ustedes que no han vivido en España recordarán, pero España estuvo bajo el yugo del Califato de Córdoba. El Califato de Córdoba cayó en el año 1031 y más o menos para el año 1200 los musulmanes o los almohades decidieron reconquistar España. Entonces, en el año 1212 planearon una gran invasión y aquí, o sea, yo fui cuando estaba la celebración de Navas de Tolosa a los 800 años y fue exactamente el año en que nació la AIT. Entonces, yo no creo en las casualidades, yo creo que nació exactamente cuando tenía que haber nacido porque era el momento. En aquella batalla,
Y yo les platicaba el otro día, antes de la batalla se juntaron los 3 reyes que yo mencioné, ahora no me tengo los nombres, pero lo que ellos decían, ¿no? Es que era un suicidio lo que iban a hacer, porque defender España, que ya, digamos, toda la parte sur de España la tenían controlada los almohades, venían un ejército de 82,000 guerreros de lo mejor que tenían, y pues venían a cortar la garganta a todos los cristianos. Entonces, esa noche, antes de la batalla, se habló de que se debería haber formado un reino templario en la frontera con lo que era el Califato de Córdoba. Fue la primera mención que se hizo alguna vez de hablar de por qué no habíamos hecho esto, por qué no se podría hacer lo otro. Y entonces yo pienso que de aquella gran idea nació la AIT. O sea, fueron 800 años después exactamente, pero fue ahí. Y entonces, ¿cuál fue el gran milagro? Que entre 20,000 soldados mal pagados cristianos, porque tampoco eran tan fuertes, y 800 templarios, que tampoco eran tantos, pero eran 20,800 contra 82,000 de lo mejor que traían. La suerte estaba de que los iban a arrasar a todos y los iban a matar. Se logró vencer al enemigo, se le cortó la cabeza, que era lo que más miedo le tenían ellos, los árabes, los musulmanes, cortarles la cabeza. Y entonces, en aquel entonces, nació aquel sueño. Y yo creo que no hay casualidad ninguna. O sea, por esta razón, la AIT nació en el 2012, porque eran exactamente 800 años de aquel gran momento. Hubo grandes cosas, hubo más detalles, pero yo creo que esos son los puntos importantes que tenemos que reconocer, ¿no? Yo no creo en la casualidad tampoco, yo creo que fue una causalidad, que el hermano llegó, que fundó la AIT, que empezó con sus libros, que de muchas órdenes que ya estábamos, empezamos a leerle sus libros. Yo en lo personal, me han encantado todos sus libros, los últimos 2 no los tengo todavía, pero yo creo que cuando empecé a ver la Nación Templaria y empecé a recordar todo aquello, creo que empecé a conectar muchas cosas, ¿no? Y creo que es ahí la casualidad o la causalidad, que es muy importante. Excelente. Es un excelente, un excelente relato, me encantó. Hazme acuerdo, querido hermano Juan José, el momento que tengamos la revista digital para poner artículos de eso, subir esos artículos también. Está muy interesante esto de la guerra de las Navas de Tolosa. Históricamente es fabuloso, pero la referencia que has hecho es excelente también, para plasmarla, está para plasmarla. Y sobre todo con el nacimiento de la AIT, ¿ok? Exacto. Es importantísimo. Son exactamente 800 años. Exacta, esa relación es la que hay que plasmarla en la revista. Y no hay que olvidar que decir que en estos momentos el embrión de la Nación Templaria, el embrión, digamos, anesos, es América, ¿eh? Realmente es América. Y que decir, no hubo batallas, no había templarios, pero es que el templario, como se lleva en el corazón, América, en estos momentos no podéis imaginaros la cantidad de países que tiene la Nación Templaria, más que en Europa. En Europa está Francia, está España, está Italia, pero en lo que es en América, estamos en casi todos los países, se está creando el embrión de la Nación Templaria. Ojo, tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta y el porqué. Y el porqué, estoy buscando el porqué. ¿Por qué en estos momentos América es tan importante para la Nación Templaria? Aquí hay algo detrás, seguro. Ya lo encontraremos. Podemos hacer una referencia esotérica, si deseas, al respecto. Acá en América del Sur, sobre todo, coincidimos, o bueno, nos hemos alimentado, de varias tradiciones. Hay muchas tradiciones iniciáticas que desde la antigüedad aseguran que el siguiente depósito de esta sabiduría va a ser precisamente Sudamérica. Entonces, hay corrientes serias que han hecho estudios muy interesantes al respecto en cuanto a las manifestaciones de egipcias, por ejemplo, egipcias, caldeas, celtas, luego lo que fue la manifestación templaria en Europa, propiamente dicho, luego los tibetanos, y todas ellas se han enlazado en algún punto dentro de un estudio profundo de teología y esoterismo espiritual incluso, que van uniendo esos puntos a nivel telúrico. Entonces hay un comportamiento de fuerzas telúricas
que se están manifestando y que van colocando en orden los tiempos y los momentos, ¿no? A nivel de planeta. Entonces ya entran en juego inclusive ramas como la geobiología, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Pero es muy interesante, es decir, eso es para profundizar mucho al respecto, pero puede ser o podría ser una de las razones por las que hay esta fuerte manifestación, ¿no? Porque siempre hay que considerar también los movimientos bizarros, es decir, el efecto bizarro, ¿ya? Siempre que hay una manifestación, siempre hay un contra, porque se mantiene el equilibrio universal, entonces siempre va a haber esa contraposición. La contraposición también puede estar en el mismo sitio, entonces siempre estamos alertas al respecto, tratando de trabajar, como ustedes, como hemos visto también ya en la Nación Templaria, en esta fraternidad, dando nuestro granito de arena, hombro a hombro, sí, paso a paso, como dice el poeta, lento pero sin pausa, y seguimos avanzando con lo que es la Nación Templaria. Pero sí, podría ser por ahí, podría ser una de las aristas a analizar, ¿no? Puede que no sea tan místico la respuesta, a lo mejor tenga otras connotaciones también, pero hay varias áreas que están dedicándose, que están poniendo los ojos en esto, desde la perspectiva socioeconómica también, la evolución de la civilización, las sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sí, hay mucho... Ajá. Pero visto desde fuera, visto desde España, el movimiento, las ideas, la conjunción, el fondo templario, que es como si hubiera un renacimiento templario, está siendo en América. Pero nosotros tenemos una postura. Y luego está la parte femenina. Pasa que es muy poco participativa en estos momentos. Tampoco sabemos por qué. Pero una gran parte de los miembros de la Nación Templaria son femeninas, son mujeres. Así es. Así es, exactamente. Entonces, se está abriendo también a otros mundos. Vale que no participan tanto activamente, o porque en estos momentos están entrando, o por otros motivos, ¿no? Pero están ahí, pues que hay gran parte de lo que es la Nación Templaria en estos momentos son mujeres. Yo creo que la parte femenina también es muy importante en estos momentos. Claro que sí, totalmente de acuerdo, así es. Y tomando en cuenta que siempre estuvo presente la fuerza femenina en la manifestación templaria, ¿no? Que por coyunturas de la historia, obviamente, se haya tenido que haber mantenido casi bajo la palestra o tras bambalinas, pero las mujeres siempre fueron importantes en la consecución de los caballeros. No solo en la época de cruzadas como tal, porque mucha gente relaciona a los templarios solo con las cruzadas, sino al interno de la Orden del Temple, que era netamente espiritual, y tenía una misión espiritual netamente, y obviamente la participación de las mujeres siempre estuvo ahí. Pero como tú bien dices, ahora los tiempos están cambiando de tal manera que ya la mujer sale, es decir, se manifiesta y dice, aquí estoy. Y la presencia de la mujer siempre ha sido muy, muy activa e importante. Y nosotros estamos, claro, y nosotros estamos también orgullosos y contentos con eso, ¿no? Porque efectivamente incluso a nivel energético, somos fuerzas complementarias, entonces siempre ha habido que trabajar en conjunto. Y espiritualmente piensa que el templario siempre ha sido mariano, siempre ha venerado, ¿vale? A María. ¿Vale? Y en cambio sus enseñanzas siempre han sido de María Magdalena, que también es femenino. ¿Vale? Y tienes tu razón, que durante los templarios de esa época la mujer estaba detrás. Así es. Pero en estos momentos la tenemos delante. Estamos en conjunto lo que es la dualidad. Es que son cosas curiosas, pequeñas casualidades que están pasando dentro de lo que es la Nación Templaria. Cuando ves las estadísticas, ves a la gente y demás, dices, aquí está cambiando algo. Aquí hay una energía que se está poniendo en marcha. Que puede ser que nosotros seamos una parte de ella, ¿vale? Muy pequeña, pero hay algo aquí que se está cambiando y que se está poniendo en marcha. Yo ya te digo que creo que en el muy poco tiempo que lleva la Nación Templaria, la cantidad de gente que se está añadiendo, auténtica, gente realmente con ganas de hacer cosas, y con poder para poder hacer cosas, esto no lo para nadie, ¿eh? Ahí estamos. Así es. Hasta donde tenga que llegar, llegará,
y siempre, siempre con todo lo que podamos aportar y con lo mejor de nosotros, de cada uno de todos los que formamos la Nación Templaria, siempre con lo mejor. Y como bien dices, mi querido hermano, nuestra devoción siempre estuvo también a la fuerza femenina, también representada por María Magdalena, que vale la pena que le mencionaste, recordarles a todas las personas que semana a semana nos ven, porque quieren ver también, aprender un poquito más de qué es nuestra filosofía, es el símbolo de nuestra veneración femenina, ¿no? María Magdalena también es la maestra de maestras, que incluso está al mismo nivel que el Maestro Jesús, que es nuestro maestro de maestros, es decir, la pareja por excelencia, que a los únicos que les podríamos llamar maestros de verdad. Pero bueno, esos ya son temas teologales, exactamente, y como bien han dicho ustedes dos, queridos hermanos, tiene que seguir avanzando la Nación Templaria, estamos aquí para esa manifestación, vamos a dar nuestro granito de arena, estamos contentos con toda la gente que está apoyando, con toda la gente que se hace presente, aunque sea con las consultas, ¿no? Porque quieren saber de qué se trata. Y bueno, pues tienen que saber también que hay un cuerpo ejecutivo que está organizando esto, entonces siempre tiene que haber esa organización. La Nación Templaria está en marcha ya, y ese cuerpo ejecutivo obviamente tiene que trabajar en todo lo que son ya las cosas internas de la orden, los procedimientos, etcétera, etcétera. Esto un poquito también para que sepan que estamos en esa labor, estamos puliendo todos esos aspectos a la cabeza de nuestro querido hermano Antoine, en la directiva con hermanos como Juan José, que son un gran soporte para todo lo que se desee plantear, para todo lo que se desee desarrollar, pulir, etcétera, etcétera. Eso, mis queridos hermanos, yo por mi parte les agradezco muchísimo su presencia. Juan José, ¿alguna otra cosa tal vez? No, cuando estábamos hablando de la mujer, a mí me tocó trabajar en la NASA y les puedo decir que hace muchos años no se permitía a las mujeres trabajar en la NASA. En el 1982, cuando se les abrió la puerta, déjenme decirles, ahora tenemos varias directoras de programas muy, muy importantes de la NASA que son mujeres. Tenemos ya astronautas que son mujeres. Entonces nos están demostrando hasta qué punto, como decía el hermano Antoine, lo que la mujer puede hacer. Le tuvimos la puerta cerrada por muchos años, pero ahora yo creo que cuando enviemos la primera nave para Marte, que tenemos ya la idea de colonizar Marte, van a ir mitad mujeres y mitad hombres para allá. El plan que está hecho para ahora es para boleto de ida sin boleto de vuelta. Entonces los que se vayan para allá se van a quedar allá. A colonizar. Claro. La biosfera ya está diseñada, se puede visitar en Tucson, Arizona, y se van a producir su propio oxígeno y todo, pero la mujer es gran parte de. Y pasando a lo anterior también, cuando hablamos de los templarios y América, la NASA empezó a estudiar el ADN de los metales y resulta que la plata y el oro que viene desde el año de 1260 en Europa no es de Europa, son de América. Así es. Entonces, el nuevo libro que salió que se llama Tras las huellas del mar habla exactamente de eso, porque los templarios venían a América y llevaban oro y plata desde aquí, desde 1260 más o menos. Entonces, sí había una conexión muy fuerte tanto en Argentina, Brasil, parte de Caribe. Entonces, sí hay mucha conexión y hay muchos lugares donde dejaron cosas y hay cosas templarias. Entonces, también es algo muy importante que ver. Y creo yo que con tantos estudios que se están haciendo, la NASA está muy metida en muchas cosas, pero cada vez encontramos más cosas que decimos, ¿y esto cómo llegó? O sea, no puedes encontrar aquí un metal que no era de aquí, o sea, tenía que ver, era de Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo llegó de Argentina para acá? Si no había barcos o sea, supuestamente, ¿no? Pues sí viajaban y venían para acá. Entonces, sí tuvo contacto América desde aquel entonces. Excelente, claro que sí. Imagínate, antes era súper difícil mencionar estos temas porque, claro, había que llegar a un nivel de protohistoria, pero ahora ya hay demasiada información que incluso se está volviendo académico, es decir, la academia va a reconocerlo y la historia va a cambiar, porque antes del descubrimiento de América, como bien dices, ya hay rastros también aquí en mi país de Ecuador, también se pueden encontrar muchos rastros de la presencia templaria, 200 años antes de Colón.
Entonces, se ve que efectivamente las rutas para extraer los minerales van por dos puertos, uno en Brasil y uno en Argentina, y se van sacando desde Bolivia. Y desde Sudamérica, por el Atlántico, iba hasta el puerto de La Rochelle, en Francia, que era el único puerto que manejaban los templarios en aquella época. ¿Sí? Tanto es así que cuando llegan acá los colonizadores, se encuentran con los incas, que ya estaban aquí, ya estaba el imperio inca en Sudamérica, que de alguna manera los incas ya saben acuñar monedas. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando la historia tradicional, claro, se volatiliza, porque ¿cómo pasa eso, no? Pero es porque la historia convencional hay que implementar todas estas cosas que ya se van a volver academia, que ya no son, ya trascendieron el mito y la leyenda, son cosas comprobables, ¿no? A mí me gustaría mucho que el hermano Antoine, su siguiente libro hablara de eso. Mira, justo iba a decir eso, estáis dando tema para un libro, ¿eh? Exactamente. Que no quede la idea en el aire, que eso podría ser muy perfectamente. Exacto. Y es un tema fascinante porque los templarios incluso usan los mapas que utilizaron ya los vikingos. Los vikingos ya habían llegado a Sudamérica hasta Bolivia. De hecho, aquí sí hay muchas teorías, dicen, estas teorías especulan que el famoso Huiracocha, que se encuentran con las comunidades amerindias acá en América del Sur, no era más que en realidad el encuentro con el hombre blanco, ¿sí? Pero eran los vikingos. Ahora, ¿por qué estaban los vikingos acá? Porque los vikingos también tenían otra información, tenían datos y mapas que sabían acerca de comunidades de gigantes. Entonces ellos querían conocer esos gigantes que para ellos era ya historia antigua, eran mitos, pero que sí habían registros. Entonces ellos vienen por Groenlandia, pasan a América del Norte y bajan todo el Atlántico por el perfil costanero y llegan hasta Bolivia incluso. Entonces hay registros de que los templarios siguieron esas rutas. Entonces utilizaron los mapas de los vikingos que ya habían estado aquí. Y estamos hablando del año 800, 900 más o menos. Es decir, me parece, no puedo equivocarme en este momento, pero me parece que es incluso en la época de Eric el Rojo y luego de Ericsson, que son los vikingos, el hijo de Eric el Rojo, que son los que llegan a reunir a todos los vikingos ya en una sola comunidad, porque eran grupos dispersos, no eran clanes que luchaban hasta entre ellos incluso. Pero la invasión vikinga es otro dato que hay que tomar en cuenta, que también cambia el mundo. No eran los bárbaros que nos pinta Hollywood, en realidad utilizaron una sabiduría ancestral muy elevada, y esas fueron las incursiones de ellos. Ellos son los que cambian el mundo, en realidad. Entonces los hermanos templarios, ya del siglo XIII, utilizan esa información para venirse a Sudamérica. Hay muchos registros incluso. Entonces, sí, mi querido hermano Antoine, ahí está el otro libro. Ahí está el otro libro. Lo tendremos en cuenta, a ver si lo escribimos todos conjuntamente. Estaría muy bien. Está excelente, sí. Vamos armando. Me parece que en la plataforma hay preguntas, hay personas que asistieron. Te preguntan por tu número telefónico. Sí, tengo dos, uno particular y uno que es público. Si queréis puedo dar el público. ¿Vale? Que es el 34, que es lo de España, ¿vale? Y es el 625 49 92 95. Por WhatsApp yo siempre os contestaré. De todas maneras, si es referente a la nación templaria, en Ecuador aquí tenéis un gran referente, es decir, cualquier persona que se sienta templaria y que sea aceptada, que acepte nuestra Carta Constitucional y que su representante, en este caso, cualquiera de ellos, Proyano, Carlos o quien sea, que es decir, que os dé permiso, cualquier persona puede pertenecer a la nación templaria, siempre y cuando lo sienta, claro, por supuesto. Claro que sí. ¿Hay alguna otra? A ver, la plataforma. Pues no lo sé. Que mis libros sí que están, bueno, algunos están en editorial y otros están en Amazon. En Amazon están todos. Lo que pasa es que en Ecuador, Amazon no sé qué tal funciona. Sí. Sí, Amazon sí. Tendremos que tener los links. Ajá.
Pues sí, mis libros están en Amazon, sí, por Antoine Noya y aparecen todos mis libros. En Amazon, y se pueden descargar o se pueden comprar en papel, en tapa dura o en tapa blanda, sí, sí. Listo, entonces ya. Perfecto. Gracias por la asistencia a nuestro público. Queridos hermanos, gracias a ustedes por su presencia también. Una amena charla en esta mañana acá en Ecuador, tarde ya con ustedes. Aunque, hermano José Luis, ¿qué diferencia tenemos de horario? No, Juan José se refiere, ¿no? Sí. Perdón, Juan José, ¿qué diferencia de horario? Aquí son las 12 del mediodía con 10 minutos. Estamos con 1 hora apenas, sí, 1 hora de diferencia. Con Antoine sí tenemos 7. Entonces, bueno, con nosotros, buena tarde con nosotros, querido Juan José. Buenas noches, querido Antoine. Gracias por su presencia. Es un placer estar contigo, como siempre. Igualmente. Muchas gracias, queridos hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Quedan muchos temas pendientes. Ya saben, esta sala es su casa también. Cuando deseen, por favor, avísenme y tenemos otra charla de estas muy amenas. Siempre es un placer tenerles aquí. Les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes. Y seguimos avanzando con el proyecto La Nación Templaria, queridos hermanos. Y a todos mis hermanos, gracias por su presencia, gracias por su visita. Recuerden a todos mis hermanos templarios, cumplan con las labores de sus oficios, la obra jamás se suspende. Queridos hermanos, un fuerte abrazo a todos.